Gracias, María. Y los partidos y medios de comunicación de la izquierda, bien que la han destacado. 0 euros para la memoria histórica. Esa justificación del PP para no haber cumplido su promesa electoral de haber eliminado la memoria, derogado la ley de memoria histórica, diciendo, bueno, si no está dotada, con lo cual no está dotada, no se deroga, es lo mismo. Y la izquierda, no contento con ello, le critica que no la dote de dinero público. En fin, más claves. Intentemos desgranar estas cuentas. Para ello tenemos al economista Juan Carlos Bermejo en nuestro plató, a quien ya saludamos. Juan Carlos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, en primer lugar, el déficit de 2017 y el marcado por 2018 tienen mucho que ver con estas cuentas. Cuéntanos. Efectivamente, el déficit con el que ha cerrado España 2017, según el ministro Montoro, ha sido del 3,07%. Bien. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido realmente? Lo que ha ocurrido realmente es que, por un lado, han dejado de devolver a los contribuyentes 700 millones de euros, que estos son 6 centésimas de PIB. Sí. Por lo tanto, esto sería el 3,13%. Bien. Es decir, no habríamos cumplido el objetivo de déficit. Pero además, al señor Montoro se le ha olvidado informar de que hemos tenido que coger del Fondo de la Seguridad Social 6.834 millones de euros. Lo que coloca el déficit en el 43.067 millones. Es decir, el 3,7%. Suma y sigue. Por lo tanto, ni hemos cumplido el objetivo de déficit con Bruselas, ni es cierta la cifra que nos ha dado el señor Montoro. Esto respecto al 17. Esto respecto al 17. Juan Carlos, bien. ¿Y qué podemos decir entonces sobre las cuentas que ha presentado? Porque recuerden que las cuentas de hoy son ni más ni menos que las cuentas del ejercicio 2018. Deberían haber estado aprobadas en diciembre del año pasado, pero por esta inestabilidad política y la minoría en la que tiene el gobierno, pues hacen que se tengan que intentar aprobar en abril del presente año. Cuéntanos, Juan Carlos. Entonces, el objetivo que tenemos con Bruselas para el 2018 es el 2,2%. Y esto es clave porque sobre esto están hechos los presupuestos del Estado. Y si no se cumple este déficit, entonces incumpliremos con Bruselas y seguiremos dentro del protocolo de déficit excesivo. Y lamentablemente somos ya el único país en toda la Unión Europea que está ahí. Así que si queréis podemos... Bien, entonces vamos a ver. Los presupuestos del 2017 no se han cumplido y el objetivo presentado por Montoro para este 2018, entonces, Juan Carlos, es este 2,2%. Eso es. Y hay que ver si se cumple o no se cumple. Eso es. Y ahora vamos a ver los presupuestos que ha presentado el señor Montoro. Venga, vamos a ver cuáles son los presupuestos que ha presentado, insisto, hoy Cristóbal Montoro ante la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en la Cámara Baja. Insisto, a partir de ahora viene todo el trámite parlamentario y a final de mes esas enmiendas, debates y la aprobación final. Habrá que ver si finalmente se aprueban o no se aprueban. ¿Qué presupuestos son esos, Juan Carlos? Bueno, pues para que los espectadores no marearles, porque las cifras son muy grandes, vamos a poner aquí el objetivo de recaudación que ha puesto el señor Montoro en las diapositivas que ha presentado a los medios, que son 210.015 millones de euros. Esto es el objetivo de ingreso del señor Montoro. Y con esto, con esta recaudación, más la de la Seguridad Social y entidades locales, etcétera, tenemos que llegar a ese 2,2%. Pero ¿qué pasa? Que estos presupuestos son imposibles. ¿Por qué? Porque partimos de una recaudación en el 2017, según los datos de la agencia tributaria, de 193.951 millones de euros. Es decir, tendríamos que incrementar un 8% los ingresos tributarios. Y eso es metafísicamente imposible. De hecho, si ya tomamos los datos de enero y febrero, que además son meses muy significativos porque enero ya tiene recaudaciones por IVA, etcétera, vemos que solamente han crecido un 2,5%. Y además los gastos de la Seguridad Social han crecido otro tanto. Por lo tanto, el presupuesto de ingresos que ha presentado el señor Montoro, repito, es metafísicamente imposible. Y además también ha puesto un dato incorrecto en los presupuestos porque él afirmaba en las diapositivas
que esta cifra eran 198.000 millones, lo pueden comprobar los telespectadores, pero lo cierto y verdad es que según el informe de la agencia tributaria se han recaudado 193.000. Es decir, y además, no olvidemos que el objetivo que él puso por estas fechas el año pasado fue de 209.000. Por lo tanto, sí, 963. Por lo tanto, tampoco ha cumplido el del 2017. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro en cuanto a estas partidas. Vamos a escuchar al propio Montoro en el Congreso de los Diputados cómo defendía estas cuentas. Insisto, principales titulares. Dice que son los presupuestos generales del Estado de la historia de nuestro país con más gasto social. Vean. Estos son unos presupuestos que vienen acordados con los agentes sociales, acordados con los responsables de administraciones públicas. En el Congreso de los Diputados, los grupos políticos presentes sabrán asumir su responsabilidad a la hora de propiciar que España tenga un proyecto de presupuestos nuevo, del que depende la renta de más de 13 millones de personas directamente y que tanto favorecen al crecimiento económico y a la creación de empleo. Bueno, esto decía Montoro. Y una última cuestión, Juan Carlos, la deuda pública es importante, los intereses que por lo menos se tienen que pagar año a año por esa deuda, que desde luego se va a pagar menos, pero sigue siendo altísimo. Cuéntanos. Claro, o sea, los espectadores tienen que entender que los proyectos que ha presentado Montoro lo que hacen es incrementar los gastos. Es decir, hay nuevas partidas, complementos salariales a funcionarios, a las fuerzas de seguridad, los cheques bebé y de personas mayores, subida de pensiones. Todo eso no se está, digamos, contrarrestando con reducción del gasto. Entonces, por lo tanto, estos presupuestos suponen que vamos a incrementar el gasto, señoras y señores, en 11.000 millones de euros, más lo que consigan luego el PNV y los canarios, que eso aún no lo sabemos. O sea, esto es lo que estamos hablando ya de 11.000 millones más que el año pasado. Pero es que además, para colmo, el Gobierno ha situado la deuda de las administraciones públicas en la friolera de 1,6 billones de euros. Esta es la deuda más grande jamás tenida en España en términos de PIB. Y esto, además, se va todavía a poner peor porque en otoño el Banco Central Europeo ya ha anunciado que va a dejar de comprar deuda soberana. Y por lo tanto, eso quiere decir que vamos a tener más dificultad de emisión de deuda, nos va a costar más cara, vamos a pagar intereses más altos. Y eso va a disparar el déficit, porque hoy en los presupuestos Montoro ha contemplado la irrisoria cantidad de 19.000 millones de intereses y esto se puede ir al doble si suben los tipos. Entonces, quiero que entiendan que este dato es fundamental. Nunca en la historia de España hemos tenido un endeudamiento tan grande como este y sencillamente esto ya es imposible de devolver. Bueno, ha quedado clarísimo.